Muy buenas noches, tengan ustedes. El día de hoy estamos día martes 14 de julio del año 2026 y en nombre de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Programa de Formación Continua, le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Claves de la Educación para transformar la práctica educativa. Agradecemos la presencia de todos los docentes, psicólogos, terapeutas, directivos y profesionales que nos acompañan desde distintas regiones del país. Mi nombre es Nadia Yepes, soy educadora del nivel inicial y neuroeducadora por la Universidad Europea. Dirijo la diplomatura de Neuropsicopedagogía y Procesos Cognitivos desde el año 2016, por lo cual estamos seguros que toda esta información, además de ser relevante, tiene también el peso significativo para continuar nuestros estudios superiores. Les voy a compartir que estamos el día de hoy con el doctor Luis Ángel Aguilar Mendoza. Él es doctor en neurociencias con 2 postdoctorados en neurociencia y neurofisiología, magíster en neurociencia y especialista en innovación y docencia universitaria, investigador, conferencista internacional y docente desde el año 2002 en reconocidas universidades. Es presidente de SONEP y representante peruano ante organizaciones internacionales de neurociencias. Es autor de numerosas publicaciones científicas y recientemente ha liderado investigaciones internacionales sobre el desarrollo de las ciencias del cerebro en América Latina, promoviendo una neurociencia con impacto educativo y social. Bienvenido, doctor Luis Ángel Aguilar, y como ven, tiene una amplia trayectoria y es docente de nuestra diplomatura. Es un gusto contar con su presencia. Permítame presentarle también a nuestro otro docente, el doctor Hans Contreras Pulaches. Hans, doctor en cirugía, es médico cirujano e investigador certificado por CONCITEC, especializado en ciencia cognitiva, salud pública y gestión pública. Docente y consultor en neurociencias y políticas públicas. Lideró la creación de Beca 18 y la formulación de políticas nacional de transformación digital en nuestro país, reconocido por sus aportes en el campo de las neurociencias, la conciencia y la educación. Autor de numerosas publicaciones científicas y lidera investigaciones internacionales relacionadas a la teoría sociobiológica informacional, promoviendo también una neurociencia con impacto educativo y social. Doctor Hans Contreras, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Tenemos que reconocer que vivimos un momento muy interesante para la educación. Durante muchos años creíamos que enseñar consistía únicamente en transmitir conocimientos. Luego entendimos la importancia de las emociones y hoy, gracias a las neurociencias, sabemos que aprender implica la interacción de la persona con su cuerpo, con su mente, con su conciencia, con sus estructuras cerebrales, la experiencia y el entorno social. Esta noche vamos a tener la oportunidad de dialogar sobre estos desafíos junto a nuestros 2 expertos, docentes de la diplomatura, que desde perspectivas complementarias vienen contribuyendo al desarrollo de la neuroeducación en nuestro país y en Latinoamérica. Vamos a reconocer cuál va a ser la metodología de este conversatorio. Cada invitado va a tener 3 preguntas en un tiempo de 7 minutos cada una. Las preguntas van a ser respondidas por cada uno de ellos, mostrando obviamente su postura e intercambio de opiniones entre ellos y también entre las personas que puedan compartir sus inquietudes a través del chat. Terminada la ronda, vamos a hacer las preguntas de cierre que ustedes tengan a bien comentarnos. Esto sería lo que vamos a hacer en esta hora de exposición. Para iniciar nuestra conversación, quisiera plantear una idea que probablemente muchos hemos escuchado. Para mejorar la educación debemos conocer cómo funciona el cerebro del estudiante. Sin embargo, ¿será suficiente conocer únicamente el cerebro como estructura y funcionamiento? ¿Dónde queda el cerebro del docente? ¿Dónde queda la persona? ¿Dónde quedan las emociones, la conciencia y las relaciones humanas? Precisamente vamos a empezar con esto. Querido doctor Hans,
¿Qué significa realmente hablar de neuroeducación bajo este paradigma? Ok, nada, para empezar, les agradezco a todos los que están aquí, a todos los que se han dado un espacio para estar, a los que nos están siguiendo en la transmisión en línea, si es que hay transmisión en línea, y a los que nos verán después y que no están ahora, ¿no? Esa es la ventaja de grabar las cosas. Celebro por otra parte, Nadia, que hayas tenido a bien organizar este espacio, momentos así donde podemos dialogar o establecer hipótesis o contrastar nuestra forma de ver, creo que es meritorio. Por otro lado, siento que una de las cosas que más llama la atención de esta diplomatura en la Católica es que hasta donde tengo entendido y hasta donde puedo ver, es el único lugar de la educación superior en el Perú en el que se puede tener conocimiento de las distintas maneras que existen de hacer neurociencia en nuestro país y en general. No hay una neurociencia y muchas maneras de hacer neurociencia. Y bueno, aquí tenemos a dos personas que encarnan, digamos, dos maneras no opuestas, pero sí complementarias de cómo, de lo que podemos decir y no decir del sistema nervioso. Con respecto a tu pregunta, yo creo que uno de los, probablemente el mérito mayor de la neurociencia aplicada a la educación, que usualmente se llama neuroeducación, el mérito mayor es haber puesto en su lugar a por lo menos más de 100 años de historia de psicología educativa. Durante todo el siglo pasado, la psicología educativa levantó una estatua al estudiante. Y cuando se habló de aprendizaje, se habló del cerebro del estudiante. Recordemos a Piaget, que solamente mira la cabeza del estudiante. Muchos que están haciendo psicología educativa están en ese aspecto. Quieren comprender los procesos mentales, pero solamente ven la cabeza del estudiante, como si solamente fuera el estudiante el problema. Creo que uno de los méritos de la neurociencia es, por un lado, haber acelerado los procesos de tecnología, poder observar el sistema nervioso vivo, digamos, pero ya no solo uno, sino dos, ¿no? Por ejemplo, en la relación estudiante-profesor. Y el mérito está en que cada vez que pensemos ahora el aprendizaje, cada vez que pensemos algún fenómeno que tenga que ver con esto, necesariamente comprendamos que no solamente es el estudiante, sino que tan 100% es el estudiante y 100% es el profesor. Usualmente decimos, sí, que para que se dé un aprendizaje tiene que haber un componente emocional de fondo. Sí, pero hablemos de quién. Porque eso va a suceder en el estudiante, pero si eso no sucede en el profesor, no ocurre nada. La magia educativa ocurre en esa frontera entre profesor y estudiante. Y 100% vale el estudiante y 100% vale el profesor. Y eso creo que obliga a que, por ejemplo, si hacemos psicología educativa, hay que ver que en la fórmula tenemos que meter, en la fórmula del aprendizaje, tenemos que meter al profesor porque estamos asumiendo que el profesor o no cuenta o el profesor no juega. Y todo el que es profesor sabe que si ese día le ha ido mal o si tiene problemas, la clase le sale mal, al margen de la condición innata del estudiante. Entonces, reconocer esos dos ámbitos de que están en juego dos espíritus, el profesor y el estudiante, y que lo que logre uno es lo que logra el otro en esas mismas intensidades, creo que ese es un mérito de la neurociencia que distingue claramente lo que la psicología educativa nos había estado acostumbrados a ofrecer desde hace tanto tiempo. Dale. Estás muteada, Nadia. Realmente, doctor Hans, realmente todo esto que usted nos está explicando definitivamente es importante, porque tanto ver a la persona como el docente que transmite emoción, transmite conocimientos, respeta al estudiante, colabora en toda su formación y también al estudiante que tiene un mundo detrás de él, consigo mismo, su familia, su alimentación, si desayunó, si tiene algún problema, si es adolescente, etcétera, va a impactar
ayudar en la atención, en la memoria y en sus procesos de aprendizaje. Siendo así, doctor Luis Aguilar, hemos reconocido que en la investigación científica es importante todas las experiencias, pero también lo que se ve en los laboratorios. ¿Qué evidencias tenemos hoy que enseñar modifica el cerebro, la estructura, pero tanto de quien aprende como de quien enseña? ¿Cómo explicaríamos la neuroplasticidad en este proceso? Bien, muchas gracias. Buenas noches, Juan, todos. Un saludo, Nadia, Hans, un gusto de verte después de tiempo. Como lo dijo el profesor Hans, tenemos formas complementarias de poder entender el campo de la neurociencia. Y me gustaría un poco recordar el aspecto histórico del cual el profesor Hans también lo ha tocado. Uno de los importantes momentos del campo de la neurociencia viene a ser en 1906, cuando se le entrega el Premio Nobel de Medicina y Fisiología a don Santiago Ramón y Cajal y a don Camilo Golgi, ambos investigadores, uno español y el otro italiano, donde nos tratan de explicar de que hay un componente que es el componente cerebral que hay que entenderlo de una manera diferente. Y dentro de las funciones comienzan a hablar de ciertas teorías que ellos, más de 40 años de investigación, casualmente habían logrado obtener, como por ejemplo que el campo del sistema nervioso tenía una relación con el comportamiento. Y se atrevieron a hablar inclusive de ciertos componentes que están en la actualidad dentro de las vías y sistemas cognitivos y las funciones superiores, como son la memoria y el aprendizaje. Uno de los aspectos que también tocaban es que el sistema nervioso no era un sistema que desde el momento que nace la persona no es un sistema que va a permanecer constantemente, pero sí defendían las relaciones que éstas puedan tener con el comportamiento humano y con la sociedad también. Por otro lado, este concepto del cual se habla, llamado neuroplasticidad, implica un aspecto que no se había visto en un primer momento, sino hasta mediados del siglo pasado, donde se ve que hay una serie de cambios en el funcionamiento y en la estructura del sistema nervioso a raíz de una serie de procesos llamados procesos de estimulación. Esto nos abre los ojos a que un sistema, como el caso del sistema nervioso, que es un sistema que prácticamente va a regentar el comportamiento humano, es un sistema que va cambiando y se va adaptando al cambio externo. Ese proceso de adaptación al cambio externo, llamado también neuroplasticidad, implica adaptaciones buenas y adaptaciones malas en ese sentido. En las malas adaptaciones podríamos hablar de una serie de entidades patológicas, como por ejemplo la drogodependencia, la farmacodependencia, etcétera. Pero dentro de las adaptaciones buenas es la educación. Y casualmente el hecho de estimular desde un colegio a través del docente, a través de la familia o a través de la misma sociedad hace que ese sistema nervioso se vaya cambiando y se vaya adaptando a ese medio. Y en el caso de la educación, tenemos muchas formas ya de entender las diferentes funciones que suelen tener, en este caso, las actividades de estimulación dentro de un aula de clase o dentro de un comportamiento social. Y a esto habría que añadirle el concepto de neurodesarrollo, donde las edades van a ser importantes con los procesos, en este caso, de adaptación en grupos etarios, ¿no? Como una educación inicial es tan importante como una educación primaria, como una educación secundaria o como una educación universitaria, que muchas veces se ve tan superficialmente y se dice que
Yo no necesito, por ejemplo, ir a la universidad si quiero triunfar en la vida. Entonces ahí vienen la serie de conjeturas donde no se hablan de las mismas variables, ¿no? Porque éxito no quiere decir, no es sinónimo de aprendizaje exactamente, pero lo que sí te Bien. puede ayudar la educación es casualmente a formar esas redes cognitivas de las cuales se habló desde el siglo pasado y nos ayudan obviamente a buscar soluciones a los problemas. Excelente. Muchas gracias, doctor Aguilar y doctor Hans Contreras, porque justamente con esta información que nos dan, nos damos cuenta que ha variado la forma de entender el aprendizaje y por lo tanto podríamos decir que desde la neuroeducación entendemos que aprender no ocurre en un solo cerebro ni en una sola persona, sino en la interacción entre personas y por lo tanto, gracias a la neuroplasticidad, nos adaptamos, nos desarrollamos, nos neurodesarrollamos y esto implica aprender. Por lo tanto, vamos a la siguiente pregunta. Si estamos hablando de personas, debemos reconocer que nuestro cuerpo, espíritu, alma, cerebro, encéfalo, conciencia, todo lo que somos nosotros y la capacidad humana de pensar está integrado. ¿Podríamos decir que el cuerpo también forma parte de nuestra educación? Iniciamos en esta oportunidad con usted, doctor Aguilar. Desde la evidencia científica, ¿qué ocurre en el cerebro cuando un estudiante duerme mal, no realiza actividad física o mantiene altos niveles de estrés? ¿Cómo impacta estos factores en la atención, la memoria y el aprendizaje, como usted decía? Tenemos sus 5 minutos. Bien, vamos a ver. Los trabajos científicos a partir de la década de los 90, la famosa década del cerebro, donde prácticamente se masificó y se dio carta libre básicamente por las ayudas económicas a proyectos de investigación de diversos países. Nos han dado algunas luces de la importancia, en este caso, del cerebro y del sistema nervioso. Una de ellas es ciertas actividades neurofisiológicas y fisiológicas en sí que veíamos con cierta distancia entre la función neurológica y la función de otros sistemas. Veamos un ejemplo. El caso del sistema motor, por ejemplo. Se ha visto que gracias a la actividad física del sistema motor, logramos nosotros sintetizar una serie de proteínas que van a ingresar al sistema nervioso y el sistema nervioso va a mejorar en su metabolismo, por ende, en todas las actividades neurológicas y cognitivas que ello. Si vamos por el otro lado, la parte neuroendocrina, vamos a ver que también hay una participación activa. Si vamos por la actividad gastroenterológica de la vía digestiva, vamos a ver que también hay una comunicación. Realmente el cuerpo es una unidad integral. Entonces, dentro de esas funciones, las funciones cognitivas implican también ciertos comportamientos que van en el día a día. ¿Qué quiere decir eso? Que hay comportamientos que duran 24 horas, más de 24 horas, menos de 24 horas. A eso les vamos a llamar ciclos biológicos. Y dentro de estos ciclos biológicos existe un ciclo denominado ciclo circadiano, que más o menos se repite cada 24 horas, donde el sistema nervioso y el cerebro tiene que realizar ciertas funciones y las va a repetir cada 24 horas. Una de ellas es la función de la vigilia, de estar despierto, y la otra de sueño, o sea, de dormir. Entonces, cada 24 horas estamos obligados a estar unas horas despierto y otras horas dormido. Fíjense que estoy hablando que estamos obligados, en el sentido de que en cada una de esas fases se van a dar una serie de actividades funcionales, actividades fisiológicas que pueden ser inclusive hasta complementarias. Una de ellas es el sueño, donde
de las fases 4 y 5 de sueño, por ejemplo, se consolida la memoria a largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que se termina prácticamente una de las funciones que la hemos iniciado cuando estamos despiertos, que es básicamente el aprendizaje. Uno comienza el aprendizaje en el aula y luego tiene que dormir bien para consolidar esa información en la memoria a largo plazo para poder utilizarla luego para los futuros aprendizajes. ¿Y qué pasa cuando las personas no suelen dormir bien? Entonces esos procesos del sueño no se van a dar. Esos procesos de sueño implican también procesos de mejora inmunológica, procesos de mejora cardiovascular, respiratoria, entre otras, y las funciones cognitivas, obviamente, de las cuales me estoy refiriendo. Entonces, felizmente hay especialidades bastante nuevas como la neurociencia de sueño, que conlleva también a nuevas investigaciones y son las que nos dan algunas respuestas a cómo, por ejemplo, mejorar esas actividades. Una, las recomendaciones de la higiene de sueño, donde los niños, por ejemplo, para poder aprender y para poder crecer, porque durante el sueño se sintetiza la hormona de crecimiento, tienen que saber dormir. Igual los adolescentes, igual los adultos, igual los adultos mayores. Entonces hay un conjunto de recomendaciones denominadas higienes de sueño que la puedo resumir tranquilamente en cuatro de ellas. Son algunas más importantes porque son fáciles de seguir, como por ejemplo la primera recomendación, dormir en una habitación totalmente en silencio; la segunda recomendación, una habitación totalmente oscura; tercera, una habitación ventilada; y la cuarta, una de las más difíciles de seguir, es tener un horario para dormir, ¿no? Un horario en el sueño. Y eso permite que las funciones realmente, las funciones fisiológicas y neurofisiológicas entren en un ciclo de tal manera que sea y te lleve a una buena calidad de vida. Excelente, doctor Aguilar. Muchas gracias por esta información, porque vamos comprendiendo la importancia de otras situaciones fisiológicas que obviamente ayudan también al aprendizaje y que no solamente es la parte educativa, sino la constancia, los hábitos y la forma que tenemos para alimentarnos, para tener una buena calidad de sueño y para cuidar nuestros sistemas, como usted nos señala. Doctor Hans, en muchas escuelas enseñamos matemáticas, lenguaje, ciencias, pero pocas veces enseñamos a respirar, a descansar, a tener una buena calidad de sueño, como nos ha explicado el doctor, y cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué considera que estas prácticas deberían formar parte de la educación? Em, yo creo que no solamente deberían formar parte de la educación, creo que deberían formar parte del sistema en general. Em, pero bueno, lo que ocurre es que muchas veces eh, las personas vivimos en un contexto que no es el contexto de los animales, ¿no? Entonces, si uno mira con detalle los animales, podríamos decir que un animal sigue una tendencia regular, armónica con el cosmos. Cuando es el momento de dormir, se duerme; cuando es el momento de despertar, se despierta, al punto que un gallo está tan amarrado con el sol que si el sol saldría a las 12 de la noche, el gallo cantaría. Pero las personas no somos así, ¿no? Y eso es justamente lo mágico y perturbador y misterioso de ser persona. Que las personas gozamos con nuestra herida, que las personas estamos empecinados todo el tiempo en destruirnos, algunos más aceleradamente que otros. Y lo peor es que en muchos casos perversamente disfrutamos de eso. Le llamamos éxito, le llamamos de muchas maneras. Entonces, es muy difícil decir qué es lo que debe hacer una persona y qué es lo que no debe hacer. Mi impresión es que el sistema educativo podría aprovechar el tiempo que los estudiantes pasan ahí para que, así como se le brinda una familiarización con toda la historia de conocimiento,
también se le pueda brindar un acceso a conocer eso que el estudiante padece y vive y vivirá toda su vida, que es su cuerpo. Lamentablemente, desde casi siempre se nos ha metido la idea de que las personas tenemos sentidos y que esos sentidos son cinco. O en algunos casos alguien se quiere poner un poco más creativo y mete más sentidos. Lo que hay que decir es que todos esos sentidos sí son sentidos, pero para sentir lo que no es tu cuerpo. Porque si empezamos a considerar los sentidos del cuerpo, vamos a ver que aparecen un montón de sentidos, de procesos, por ejemplo, sentir el hambre, sentir la distensión abdominal, sentir la distensión de la vejiga, sentir las caricias, sentir pulsión sexual, sentir específicamente sinestesia, sentir senestesia. Entonces son una serie de procesos que venimos las personas, los seres humanos, venimos prediseñados para eso, con una parte del cerebro específicamente como para ver, por ejemplo. A nadie, al ser humano no le enseñan a ver, nace con eso, pule su forma de ver en el mundo, pero no le hay que enseñarle a ver. Sin embargo, a las personas tenemos que enseñarle a ver su cuerpo, a sentir su cuerpo, porque han pasado por todo el sistema educativo durante los 15 primeros años y es más probable que sepan cómo se llamaban las tres carabelas donde vino Colón y no sepan cuánto dura su exhalación, por ejemplo. Si yo hago acá un censo en esta sala y pregunto cuánto dura tu exhalación, tu máxima exhalación posible y tu exhalación promedio, probablemente todos van a saber el nombre del gato de Homero, ¿no? En la Ilíada, pero no vamos a saber específicamente algo tan propio que nos acompaña. Entonces creo que el sistema educativo podría en ese aspecto, darle la posibilidad a una persona de conocerse a sí mismo, pero no en términos metafísicos, sino en términos tan físicos como por ejemplo que sepas cuánto es tu peso, como por ejemplo que sepas cuánto es la talla de tu ropa, como por ejemplo que sepas cuánto miden tus pies y cuál es la talla de tu zapato. Entonces lo mismo preguntaría, ¿cuánto dura tu respiración? ¿Cuántas veces puedes respirar cuando haces respiraciones lentas? Entonces, siento que ahí hay un enorme vacío. Ahora, claro, el gran punto va a ser, ¿y cómo enseñamos eso? Si ya hemos llegado a la conclusión que el problema no está en la cabeza del estudiante, porque uno podría decir, ah, el estudiante no ha dormido, el estudiante no está comiendo, el estudiante no está respirando bien. Ya, pero el estudiante es el 100% y el otro 100% es el profesor. Entonces veamos también que también está durmiendo el profesor, que también se está alimentando, que también respire el profesor, porque si vamos a seguir viendo al estudiante como el foco del problema, vamos a seguir en el siglo XX. Ese sería un poquito mi comentario. Excelente. Nuevamente, gracias a ambos, pues con estas dos intervenciones nos estamos dando cuenta de que la formación de cada uno de nosotros no es solo educarnos desde la familia o institución educativa, sea cuando somos pequeños nido, vamos avanzando colegio, universidad o el trabajo mismo, porque ahí también estamos aprendiendo. Pero más allá de conocer esta importancia relevante, tenemos que darnos cuenta que desde la neuroeducación nos invita a conocer y cuidar nuestro cuerpo, pues somos un organismo completo en el cual todos nuestros sistemas están interrelacionados íntimamente y esto nos permite estar bien y aprender mejor. Continuando con este interesante conversatorio, tenemos ahora un tercer bloque relacionado a conciencia, relaciones humanas e inteligencia artificial, muy de boga y también viendo que la transformación digital y toda esta nube de información que vamos a vivir y que ya hemos empezado es algo que no tiene, digamos, dónde acabar. No sabemos a dónde nos va a llevar toda la inteligencia artificial. Doctor Hans, empezamos con usted. Vivimos en una época en la que la inteligencia artificial comienza a ocupar espacios importantes dentro de la educación. Ya los estudiantes llevan sus aparatos tecnológicos, los profesores podemos usar diferentes programas y esto nos ayuda
avanzar, nos está retrocediendo, tenemos que encontrar ese punto medio desde su perspectiva. ¿Qué diferencia existe entre aprender junto a otro ser humano y aprender interactuando con la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que usted nos dice? Su micrófono, doctor. Gracias. Ya, lo primero que hay que definir es que toda innovación tecnológica desde que se hizo la rueda, toda innovación tecnológica ha supuesto un avance, muy probablemente para el que lo inventa o para los amigos del que lo inventa, pero también ha supuesto siempre una exclusión. Entonces, todo progreso ha tenido su retraso, todo avance ha tenido su punto negativo, ¿ya? Entonces, no debería llamarnos la atención que, por ejemplo, el avance de una tecnología como la inteligencia artificial pueda, pues, inclusive llenarnos los ojos o parecernos algo increíble, pero también tenemos que asumir que ahí hay un tema que viene con una cola, que viene con un retroceso. Y ese retroceso creo que no hay mucho que imaginarnos, es propiamente el que muchas cosas que estábamos haciendo, ordenarnos, tomar notas, procesar, estudiar, hacer resúmenes, traducir, aprender vocabulario, etcétera, etcétera, muchos de esos procedimientos ahora se los estamos delegando necesariamente a la inteligencia artificial. Eso obviamente va a traer unas consecuencias. No sé si estemos todavía con la suficiente distancia y perspectiva como para poder dar una opinión sobre lo positivo y lo negativo, pero creo que haríamos bien quitándonos esa venda que muchas veces nos han colocado de que toda innovación tecnológica es parte del progreso y el desarrollo y que viva el desarrollo tecnológico. Sí, que viva, pero asumiendo que cada vez que la persona ha dado un paso hacia adelante, también dio un paso hacia atrás, ¿no? Nos metimos en el siglo XX, el gran descubrimiento de romper lo irrompible. Rompimos al átomo, ¿no? El átomo, por definición, no tiene partes. Bueno, en el siglo XX lo partimos, ¿ya? Como para demostrar el avance tecnológico. Seguramente en ese momento, así como ahora celebramos la IA, en ese momento también se celebraban los avances. ¿Ya? De eso vino una bomba atómica, ¿no? Y una serie de cosas que hemos heredado. Entonces, todo don viene con un látigo, como decía Capote. Cuando Dios te da un don, también te da un látigo. Y el látigo, decía Capote, es únicamente para autoflagelarse, decía él. Ahora, desde el punto de vista de interactuar con inteligencia artificial, esto que acabo de decir no debería desalentarnos de relacionarnos con inteligencia artificial. Yo diría que tenemos mucho miedo, pero que las nuevas generaciones cada vez van a ser menos miedosas de lo que puede dar la inteligencia artificial. Yo lo que veo es, por ejemplo, cuando hemos hecho acá algunas investigaciones sobre cómo se relacionan con inteligencia artificial profesores y estudiantes, lo que veo claramente es que el profesor es un dinosaurio cuando usa una inteligencia artificial y el estudiante es claramente de otra generación, es otro momento, es como ver un mastodonte y luego ver a un a Dumbo. El modo como se relaciona el estudiante con la inteligencia artificial es un modo más natural, menos maniqueo. El modo como se relaciona un profesor con la inteligencia artificial es un modo menos creativo, un modo casi funcional, utilitario. El adulto, el profesor, usualmente usa la inteligencia artificial para sacarse cargas, pero no interactúa con la inteligencia artificial, no habla, no le cuenta sus cosas y por lo tanto no la explota. Los casos que he encontrado de usos paradigmáticos de la inteligencia artificial que pueden hacer, por ejemplo, que una persona aprenda a programar, por decir, cosa que nunca le habían enseñado, pero que de pronto, al cabo de un mes, ya lo tienes un programador, y uno dice, ¿cómo esta persona logró desarrollar esa capacidad? ¿Cómo este estudiante, de pronto de haber tenido problemas cuando exponía, ahora ha logrado eso? Y cuando les preguntamos, nos decían que era con inteligencia artificial, ¿no? Ah, eso lo hice con ChatGPT, hizo...
Y ahí me surgió la idea de conocer cómo ellos interactuaban. Y una de las cosas más bonitas, ya con esto cierro, es que por todos lados nos dicen, por ejemplo, y a los profesores nos han metido un montón de capacitaciones con esto, y misteriosamente las capacitaciones las han hecho gente que es de generaciones anteriores en lugar de ser gente nueva. eh, eh, lo que vemos es que siempre hay esta obsesión de decir, vamos a trabajar con inteligencia artificial, ok, entonces aprendamos a diseñar un prompt. ¿No? Armemos el prompt. Es más, recuerdo que hace unos meses un profesor se jactaba de decir cuáles son las 4 reglas de hacer un prompt. Y había sistematizado en su cabeza las reglas de cómo hacer un prompt adecuadamente. Y lo que vimos es que aquellos estudiantes que habían logrado excepcionalmente capacidades usando inteligencia artificial, ni uno solo sabía lo que era un prompt y sin embargo hacían mejores usos de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces lo que vimos ahí era que todavía nos falta, y eso es todo un tema que está trabajándose, nos falta quien nos enseñe, nos falta alfabetizarnos en inteligencia artificial, pero por una mente que no sea una mente que mira la inteligencia artificial y piensa en una calculadora. Tiene que ser alguien no importa que sea viejo, pero que se libere de la idea de ver en la inteligencia artificial una máquina y vea lo que es, algo que tú no estás al lado de eso, tú estás dentro de eso. Bien. Bueno, ya. Bien, muchas gracias por permitirnos esta visión, porque vamos a reconocer entonces que esta innovación tecnológica representa sin duda una oportunidad de progreso, pero también nos enfrenta al riesgo de retroceder en habilidades fundamentales que, como bien ha dicho, tomar apuntes, analizar, sintetizar información e incluso construir tal vez un pensamiento propio y crítico. El desafío entonces no es competir con la inteligencia artificial, sino potenciar aquello que nos hace auténticamente humano, la creatividad, el criterio, nuestras propias reflexiones, confiar en nuestros talentos, reconocer nuestras fortalezas y superar nuestras limitaciones. Solo así vamos a lograr tal vez el verdadero sentido humano del aprendizaje, porque la inteligencia artificial puede procesar información, pero el propósito, la sensibilidad, el juicio y la capacidad de transformar esa información en sabiduría depende todavía de las personas. Doctor Aguilar, viendo este aspecto desde las neurociencias cognitivas, ¿qué procesos del aprendizaje continúan entonces dependiendo de la interacción social y cuáles van a ser reemplazados por la tecnología desde el punto de vista cognitivo? Sus 5 minutos. Bien, no sé si se escucha. Perfecto, Sí. doctora. Me he divertido muchísimo escuchando al doctor Hans. Pues sí, realmente la inteligencia artificial no es tan inteligente como se plantea, ¿no? ¿Por qué? Porque somos nosotros los que estamos alimentando constantemente. El tema es que hay mucha gente que las acepta a ojos cerrados y piensa que lo que puede enviar son realmente verdades, y eso no es así. Hay una serie de criterios que la propia inteligencia artificial suele cruzar y se equivoca. Hay muchísimo trabajo ya sobre ello y eso nos lleva casualmente a la pregunta suya sobre cómo desde el punto de vista cognitivo en la educación, estos son trabajos que se están haciendo ya de hace 4 años aproximadamente en Latinoamérica. Tuvimos la suerte de reunirnos 14 países a través de LatAmBrain, que es Latinoamérica Cerebro, especialistas para ver un poco de cómo va esto de la neurociencia e inteligencia artificial. Nos encontramos con algunas sorpresas. Primero, es que las políticas públicas de los países de Latinoamérica no están prácticamente diseñadas como para poder legislar la protección de datos, por ejemplo, a través de la inteligencia artificial. De hecho, hoy día hubo una reunión con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Perú sobre este tema y Perú ya está comenzando a diseñar, ya hace algunos meses, esos temas y están
dando mucho dinero en temas de investigación, principalmente a empresas. Entonces, yo creo que al menos ese movimiento de innovación se está comenzando a dar en Perú. Hay algunos países que ya lo tienen legislado, estos campos, como es el caso de Chile, por ejemplo, donde lo tiene inclusive en su Carta Magna, esa protección de datos. Desde el punto de vista cognitivo, lo que hemos visto es que los alumnos, si bien suelen tener productos de sus trabajos a través de la inteligencia artificial, muchas veces no logran entender de que la inteligencia artificial es una herramienta y debe considerarse como una herramienta de trabajo, no un sistema que te permite desarrollar tu trabajo. Que quien desarrolla es lo que usted dijo, la humanidad propia, o sea, el propio estudiante. Y lo mismo sucede con los docentes, ¿no? Tiene razón cuando el profesor Hans dice, sí, el tema de la actualización y entrar las generaciones antiguas o anteriores a la inteligencia artificial en este tema es básicamente pues seguir los conocimientos, pero hay formas y formas. Lo que también se ha podido entender es que la inteligencia artificial está bastante bien relacionada con el trabajo digital, las horas que pasan los alumnos a través de las redes sociales. Entonces, también hay discusiones en los cuales hay trabajos donde se ve que desde el punto de vista pedagógico se tienen ventajas y otras que no tienen ventajas. Las que tienen ventajas son ya países que han desarrollado como política desde hace muchos años, como es el caso de Uruguay, donde ellos desde el kindergarten prácticamente les obsequian a los alumnos sus tablets, pero todo desde un punto de vista vigilante, o sea, tiene que estar vigilado, diseñado para ellos. Y en la primaria cambian por una laptop y la secundaria con una laptop más grande, inclusive más potente. Y es otra forma de poder entender, pero siempre tiene que haber esa vigilancia. Por eso que en inteligencia artificial, cuando nos toca a los docentes, principalmente en las universidades, tratar de entender los trabajos hechos por inteligencia artificial en nuestros estudiantes, lo que tenemos es esa ventaja, la experiencia y la calidad y la actualización que debemos tener en los conocimientos referidos a un tema. Entonces, sobre ello es muy fácil entender porque la inteligencia artificial tiene una forma de construir cómo lo estamos construyendo. Y es más, si entramos más en el contenido de estos temas desde el punto de vista cognitivo, nos vamos a dar cuenta que esas construcciones se dan más desde un inglés europeo o un inglés americano, cuya traducción obviamente va con palabras que ni siquiera se utilizan muy bien en Latinoamérica. Entonces, también desde ese punto de vista de la sintaxis podemos darnos cuenta cuando realmente se está trabajando con inteligencia artificial como producto final, no como herramienta de trabajo. Excelente. Excelente a ambos, porque realmente cuando ustedes nos permiten escuchar esta interpretación que debe hacerse de todo lo que es la tecnología, la inteligencia artificial, nos permite comprender que nosotros como personas justamente lo que vamos a potenciar es nuestra capacidad de analizar, organizar, procesar información. Y el verdadero desafío sigue siendo que nos formemos como personas capaces de pensar de manera crítica, reflexiva y ética. La inteligencia artificial entonces no nos va a reemplazar, sino va a fortalecer nuestras capacidades exclusivamente humanas, que ninguna tecnología puede sustituir, ¿no? La tecnología ampliará nuestro aprendizaje, pero la relación humana es la que va a ser eterna. La inteligencia artificial no desarrolla el pensamiento, desarrolla posibilidades. El pensamiento, juicio crítico, la capacidad de transformar la información en conocimiento es lo que nosotros buscaremos como personas, como educadores, como directivos, terapeutas, psicólogos, padres de familia. Esta
conocer esta responsabilidad que tenemos y seguir formándonos como ciudadanos críticos que esperamos sigamos en este siglo XXI. Gracias a ambos entonces por seguir reflexionando. Vamos ahora a conocer un poquito más con los desafíos que podemos tener desde la neuroeducación. Doctora Aguilar, usted participa, como bien nos acaba de mencionar, en iniciativas internacionales que están en América Latina y los diferentes países que ha mencionado. ¿Cuáles considera que son hoy los principales desafíos que la neuroeducación debe comprender para tener un verdadero impacto en escuelas y universidades? ¿Qué es lo que debemos introducir en nuestros currículos de neuroeducación para tener esta posibilidad de impacto en las personas? Bien, sí, sacamos una publicación en Journal of Neuroscience hace un par de meses, un trabajo que nos costó 3 años en 14 países. Y uno de los aspectos que sí nos llamaba la atención es la formación de recursos humanos en el campo neuroeducativo. Si estamos hablando solo del campo neuroeducativo, en este caso, necesitamos este tipo de escuelas como la que se da en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Necesitamos gente que entienda el idioma de la neuroeducación, y eso, si se han dado cuenta, implica tener conocimiento de la función neurológica, cerebral, cognitiva, y la forma como afrontar este tipo de comportamientos en los diferentes grupos etarios. Algo que lamentablemente en las políticas públicas de estos países, ya lo dije, no lo hemos encontrado, y es una de las recomendaciones que nosotros hacemos desde el punto de vista del grupo internacional. Y lo otro es cómo hacer que se formen ellos, desde estos cursos que pueden ser especializados en neuroeducación, pero desde el punto de vista interdisciplinario. Por ejemplo, no hemos podido tocar mucho uno de los temas que tiene que ver y está muy de moda, como es el campo de la nutrición y la parte de neuroeducativa y de aprendizaje, o los campos, en este caso, que tienen que ver con algunas protecciones de datos, como es el caso del neuroderecho, que se puede estar dando y ahí se da en algunos países. Los cursos de pregrado se han incorporado inclusive algunas facultades de medicina, algunos temas de neurociencia, algo que de manera integral se han incorporado como este tipo de curso de educación continua, pero necesitamos más maestrías, más doctorados y más postdoctorados. Entonces, hay programas, felizmente, a nivel de Latinoamérica para intercambio en este tipo de escuelas. Entonces, y se está fomentando también mayor apoyo. Voy a, de todas maneras, repetir nuevamente que las políticas públicas, tanto del Ministerio de Educación como en el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tienen que darle esa vía, esa visión, que el campo neuroeducativo necesita también ese apoyo para la toma de decisiones y para la formación de mayor recurso humano calificado. Entonces, en conclusión, no solamente debería ser un apoyo académico a través de las universidades, sino también a través de los diversos componentes políticos de un país que debería tomarse en cuenta. Entonces, si nosotros no partimos de esas políticas públicas, realmente vamos a hacer poco. En Latinoamérica, en los últimos 10 años, felizmente, ya ha ido tomando forma y hay esa correlación, hay ese intercambio de especialistas, y ahora hemos entrado en intercambio de estudiantes, ¿no?, que se suelen dar a través de cooperaciones internacionales, no solamente en el apoyo a la formación de nuevos doctores, nuevos postdoc, sino también al apoyo de proyectos de varios países, como es el caso que desarrollamos el proyecto de aprendizaje Sueño en la Antártida, que lo hemos hecho con 3 países, y que el Ministerio de Relaciones Exteriores es un ministerio que
no habíamos visto con tanta actividad, ha comenzado a tomar en cuenta este tipo de iniciativas. Muchas gracias, doctora Aguilar, porque definitivamente esta integración, que no solamente es desde los diferentes campos, sino desde los ministerios y desde los diferentes países, nos ayudan a comprender que este lenguaje de la neuroeducación integra cognición, socialización, empatía, proyectos, familia, educación, sociedad, y podemos relacionarlo con la antropología, la sociología, la filosofía, y va a ser esta forma transversal de conocernos, reconocernos y seguir formando una sociedad mejor y seguir siendo mejores personas. Tenemos una pregunta en la cual nos señalan qué tan validadas científicamente están los aportes de la neurociencia a la educación, que es un poco lo que estamos viendo como política pública y como ejemplo de continuar capacitando en esta versión del siglo XXI. Y también qué aportes de esta podemos esperar en esta época de información abundante, sobrecarga informativa, fragmentación de la atención e inteligencia artificial. Doctor Haas, ¿cree usted que podríamos considerar esta pregunta también para poder reconocer y evitar ciertas modas, como que uno considera que la neuroeducación es una moda, o seguir validando neuromitos o estrategias aisladas que realmente no ayuden a transformar la práctica docente desde los conocimientos que tenemos en neuroeducación? ¿Qué nos dice usted? Ok. Puede sonar muy rápido esto que voy a decir, pero hasta donde yo tengo entendido, los neuromitos nacieron cuando nació la neuroeducación. Nacieron simultáneamente. Y mi sospecha es que la neuroeducación forma parte del problema y no de la solución. Cuando nació esta disciplina, por llamar de algún modo, se presentó con mucha rimbombancia. Es más, hemos asistido a reuniones aquí en el Perú donde había instituciones muy comprometidas con difundir esto de la neuroeducación, que ante 800 o 900 profesores muy interesados ellos en aprender neuroeducación, ellos salían a decir que la neuroeducación era la nueva tendencia científica de la educación y que había que darle un poquito de tiempo porque era algo nuevo y que así como en la medicina existe medicina basada en evidencia, entonces también a la neuroeducación había que darle un poco de tiempo para que vayan apareciendo los papers, ¿no? Apareciendo los experimentos y por lo tanto la educación sea científica. Yo creo que eso es demasiado positivismo y exceso de necesidad financiera. Me parece que la neuroeducación es parte del problema. Yo consideraría que alguien como María Montessori es excelente profesora y no supo nada de neuroeducación, y tengo en mi conocimiento que hay excelentes profesoras de educación inicial, de primaria y de secundaria. En particular, allá en el Nido Nadia hemos conocido muchas profesoras que cualquiera creo que estaría encantado de dejar a sus infantes con ellas por toda esa potencia que tienen, y estas compañeras no sabían nada de neuroeducación. Entonces, no creo que porque un profesor sepa neuroeducación va a estar mejor. Lo que yo creo que más allá de si es el nombre neuroeducación o qué, lo que necesitamos es que se reconozcan algunos hechos, hechos concretos, como por ejemplo que el cerebro puede ser importante, obviamente, pero que lo que existe realmente es el cuerpo de una persona, y que nos sacudamos esa idea de que estamos enseñándole al cerebro o que el cerebro aprende, porque lo que estamos haciendo es, una persona está interactuando con otra persona, y si la primera persona, el profesor, goza de lo que está enseñando, es muy probable que el estudiante aprenda. Y lo que mide ahí es el goce del profesor, su capacidad de estar viviendo en el límite del aprendizaje. Eso vale más que el profesor sepa cuál es el área del cerebro y lo otro. El otro problema con la neuroeducación es que está completamente, aunque crea que no hay mitos, está completamente embebida de la herencia de las ciencias de la salud y no se ha sacudido lo suficiente. Las bases anatómicas, fisiológicas, histológicas, embriológicas, neurocientíficas de las que se alimenta la neuroeducación son las bases
que están tirando abajo el prestigio de la medicina en el último tiempo. La medicina se encuentra ahorita en una crisis permanente donde cada vez menos se respeta al médico y cada vez hay más deshumanización. Y eso se debe porque la medicina se basa enteramente en estudiar el cuerpo de una persona inspirándose en un cadáver. Eso mismo está haciendo la neuroeducación y nunca se atrevieron a sacudirse de eso. La neuroeducación utiliza términos que los ha inventado y se desarrollaron para estudiar al cerebro cadáver. Y le pedimos a un profesor que mire a sus estudiantes vivos y que se ponga los lentes de la neuroeducación para verlo por dentro. Y cuando lo ve por dentro, lo único que tiene es el arquetipo del cadáver. ¿Ya? Si yo ahorita les pido a los profesores que están metidos en esta sala que se imaginen cómo es mi cabeza por dentro, y si cada uno de ellos le aparece en su imaginación las figuras de un atlas de anatomía, entonces significará que me están viendo como me mira un médico, es decir, como me mira con el enfoque del cadáver. Eso tenemos que sacudirnos, y yo creo que la neuroeducación no está en condiciones de asegurar mínimamente que el profesor se dé cuenta que el cerebro no es el punto, que el punto es el estudiante, entero, con su cerebro, pero también con sus zapatos, con sus hongos, con sus callos, con sus cicatrices, con sus traumas. Eh, por Eso último, es. y ya cerramos ahí, por último, creo que ese es uno de los méritos de la neurociencia en general, el haber permitido comprender que el cerebro no es el lugar de llegada, sino un anclaje del sujeto con el mundo. Por lo tanto, cada vez que hay un proceso sensorial, también hay un proceso motor. No podemos ver si no movemos los ojos. No podemos sentir el tacto si no movemos las manos. Del mismo modo, no podemos enseñar a leer o pedirle que alguien lea si no hacemos lo complementario que es la escritura. Y eso creo que es uno de los grandes cosas e impactos que tiene la neurociencia, es que a partir de ahora, si queremos hacer que nuestros estudiantes gocen leyendo, tenemos que trabajar con la escritura. Y eso replantea el plan lector. Claro, a quien no le va a convenir es a aquellos que en los últimos 15 años se han enriquecido volviendo al plan lector una herramienta de corrupción en el sistema, obligando a que los profesores, estudiantes y padres de familia compren libros, porque lo que se ha querido es que se vendan libros, no que el estudiante goce con la cultura. Eso se tiene que hacer enseñando a escribir, no enseñando a leer. Cuando la persona Sí, aprende a escribir, naturalmente lee. Cuando le queremos forzar a leer, no lee. La historia lo ha demostrado. bien. Bueno, esto es toda una reflexión que, como ustedes ven, esta información nos permite reconocer que realmente los contenidos y aprendizajes de la neuroeducación siempre van a estar ligadas a buenas prácticas, pero también van a estar explicadas desde la ciencia. Es por eso que el equipo de la Diplomatura de Neuropsicopedagogía y Procesos Cognitivos nos encontramos en constante búsqueda de información para apoyar desde nuestras experiencias el reconocimiento de la importancia de valorar a la persona, docente, estudiante, familia, como justamente las personas que aprendemos en contextos más complejos. Finalmente, quisiera pedirles una última reflexión, doctor Hans y doctor Aguilar. Si mañana tuvieran la posibilidad de cambiar una sola práctica dentro de las escuelas del Perú, ¿qué cambiarían y por qué? Doctor Aguilar, 2 minutos, y después doctor Aguilar, doctor Hans, estamos a 2 minutos de finalizar. Doctor Aguilar, lo escuchamos. Mira, yo cambiaría por mayor estimulación, básicamente. Estimulación cognitiva, estimulación motora, todo tipo de estimulación va a llegar sí o sí al sistema nervioso, va a llegar a todas partes del cuerpo. Y esta va a ayudar también a que todos los sistemas vayan madurando, vayan mejorando. Entonces, esos sistemas de estimulación son los más importantes. Recordando y terminando de que la neurociencia es una ciencia y una ciencia tiene una metodología, es universal, pero todo lo que conocemos en ciencia no es una verdad absoluta.
Y esa verdad absoluta, al no ser una verdad absoluta, nos permite seguir investigando, seguir buscando nuevos caminos, seguir aprendiendo. Porque recuerden ustedes que el conocimiento y los recursos humanos calificados de un país es la verdadera riqueza de un país. Entonces, al no tener las verdades absolutas, felizmente estamos dentro de un proceso de evolución. Gracias. Excelente. Muchas gracias, doctor Aguilar. Continuamos, doctor Hans. ¿Qué cambiaría primero y por qué? 2 minutos. Buscaría cambiar dos cosas. Uno es algo que seguramente a los profesores les va a gustar cambiar, y es cambiar los contenidos que se están enseñando. Los contenidos que se están enseñando en ciencias, esencialmente en ciencias, están caducos completamente. Todo eso se puede replantear. eh, eh, Tenemos las herramientas para replantearlo, ¿ya? Para hacer del conocimiento algo agradable y deseable, no una cosa muerta que se encuentra en videos de YouTube, ¿ya? Muchos de los contenidos que se brindan en la escuela, lo más vergonzoso es que el estudiante puede entrar a YouTube y ver la misma clase por otro profesor y mejor. Entonces YouTube, en cuanto a contenidos, destruye la escuela y le gana. Y es más, muchos profesores inclusive recurren a videos de YouTube para hacer sus clases y llenar así. Entonces lo que yo creo es que se tiene que hacer una reforma de los contenidos. ¿Hay material para hacer una reforma de los contenidos? Bueno, se requeriría otra física, otra biología. ¿Hay eso? Hay eso. Hay para poder plantear otra biología, otra física. Pero eso implica trabajar en contenidos, por un lado. Y por otro lado, le pediría al sistema educativo que así como le destina 1 hora o 2 horas para la educación física, que nos asignen unos 20 minutos solamente para poder enseñar educación respiratoria. Porque creo que a través de la enseñanza de los procesos respiratorios, enseñarle a una persona, en este caso un estudiante, a controlar su cuerpo a partir de protocolos de respiración, puede tener mucho impacto, no solamente como una manera de estimulación cognitiva, sino como una manera de entrar al cuerpo, enseñar al cuerpo del estudiante cómo es la experiencia de estar vivo. Y no vaya a ser que cuando se muera, nunca vivió en su cuerpo. Excelente. Realmente esta hora se ha pasado muy rápido. Hemos podido comprender que la neuroeducación no consiste únicamente en conocer estructuras cerebrales o memorizar conceptos científicos. La verdadera transformación educativa ocurre en nosotros, ¿no? Nosotros como seres humanos, como docentes, como estudiantes, nos estamos humanizando y reconocemos que justamente el aprendizaje es un proceso profundamente humano. Tenemos la participación de nuestra querida Gisela Moreno. Yo cambiaría que se siga promoviendo que los estudiantes tienen que aprender porque necesitan aprender y seguir aprendiendo durante toda la vida, disfrutando de ese aprendizaje. Agradecemos profundamente al doctor Hans Contreras Pulache y al doctor Luis Aguilar Mendoza por compartir sus conocimientos, experiencias, reflexiones, y recuerden que ellos, al igual que otros excelentes docentes, forman parte de la Diplomatura de Neuropsicopedagogía y Procesos Cognitivos. Esperamos que este conversatorio no cierre una conversación, sino que abra nuevas preguntas y nuevas formas de mirar nuestras prácticas, y por eso es que los esperamos a que se inscriban en nuestra diplomatura que inicia el 22 de agosto. Muy buenas noches y gracias nuevamente. Que disfruten de las neurociencias como lo hacemos nosotros. Hasta la siguiente. Gracias.